¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el módulo de matemáticas. Este módulo trataremos de hacerlo aquí. Esperemos que se vean las hojas. Creo que sí, no hay ningún problema. Necesitamos la guía. En la guía tenemos diferentes tipos de temas, los cuales vamos a desarrollar. Necesito que se vaya a su guía y que ahí podamos empezar a desarrollarla. Principalmente lo que vamos a ver aquí son temas que no son tan complicados, que suelen ser como de repaso para algunas personas, pero para otras personas eh, suelen ser un poquito ya más complejos. Entonces vamos a estar haciéndolo de esta manera y vamos a ir desarrollando, ¿no? En la página número 164, después de que se nos indica cuáles son los temas que vamos a llevar, en la página 164 nos dice que hay un razonamiento matemático. Y bueno, hay que leer toda la guía. No me voy a detener mucho a estar leyendo, sino más bien voy a desarrollar algunos de los temas más complejos en los cuales se pueda haber como una especie de, eh, pues, dificultad para realizarlo. Entonces, vamos a desarrollar los temas. En el razonamiento matemático se trata precisamente de ver que todo se compone de matemáticas, todo está hecho de principios numéricos. Nosotros mismos estamos hechos de números. Si nosotros vemos nuestro código genético, podemos cuantificar todo en nuestro cuerpo. Es decir, todas las matemáticas es todo aquello que se puede cuantificar y que se expresa en números y que se puede operar y puede haber diferentes operaciones. Muchas veces cuando yo empiezo a darles clase, les digo, el método para resolver cualquier problema matemático se llama suma, resta, multiplicación, división. Y en este caso, pues vamos a ver exponenciales, vamos a ver fraccionarios, vamos a ver potencias, vamos a ver raíces, vamos a ver derivados, un poquito. Pero eh, principalmente es suma, resta, multiplicación y división. Esto se da en los tres conceptos que vamos a ver generales. La aritmética. La aritmética dice son operaciones fundamentales, la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación. eh, y la radicación, perdón, todo esto era como justamente lo comentaba. Entonces, eh, es importante que nosotros vayamos entendiendo este proceso para poder realizar cualquier tipo de operación, cualquiera. Eso en aritmética. Después vamos a ver en álgebra. El álgebra son funciones que tienen una expresión con un concepto expresado en una literal, más aparte lo que es la interacción de números, suma, resta, multiplicación y división, todas estas operaciones. Y la parte de la geometría es el geo, es nuestra tierra, y los metros es la división que se da y las medidas que en esta contiene. Bueno, entonces, esto es lo que vamos a estar viendo. Te pido por favor que realices tú una lectura detenida de todo esto porque yo cuando estoy con mis alumnos empezamos a leer y a desarrollarlo, pero ahora que estamos haciendo este tipo de videos me parece que no es tan necesario el hecho de que yo desarrolle una lectura, porque solamente estaría repitiendo, ¿no? Entonces la lectura la haces tú. Yo lo que voy a hacer es desarrollarte los problemas más difíciles, los que yo ya he identificado que pueden ser más difíciles y que te pueden resultar complejos o se te puede tener algún grado de dificultad. Y bueno, también quiero que tú sinceramente me vayas expresando todas las dudas que se te generen para que yo pueda resolvértelas. O sea, es decir, si me trabé en tal tema, me pasas tú lo que es el tema y yo te lo desarrollo igual en un video o te paso más información sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces hay que desarrollar lo que son las series numéricas.
¿sí? Esto de las series numéricas está realmente muy sencillo. Solamente tenemos que ir desarrollándolo y tenemos que ir utilizando la lógica. Es decir, como la número uno, si nos dice eh, 1, 9, 2, 8, 3 y 7, entonces por obvias razones seguirá el 4 y el 6. Vienen de cadencia en 8, 7, 6 al final. Ajá, muy bien. Ahora, por ejemplo, en la número 7 nos dice un medio, dos cuartos, tres sextos, cuatro octavos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues continuar con esa sucesión, porque viene 2 4 6 8 10 y 12, ¿verdad? Entonces buscamos el 10 y el 12, el 5 y el 6 y estamos en la respuesta número E. Ahora en la que sigue, dice, son series espaciales. Dice, marca la letra que corresponde a cada correcta de cada pregunta. Esto es un poco como psicometría. Siempre lo hacen en cuestiones de trabajos, en cuestiones de psicología. Es muy importante porque de ese modo se dan cuenta qué tipo de razonamiento tienen las personas. Si es rápido, si es lento, si tienen un razonamiento capacitado para ciertos trabajos o realmente su capacidad matemática pues es muy nula y tardan muchísimo en responder. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de irlo como sintetizando, haciendo una síntesis y nos dice, ¿qué triángulo le sigue a esta serie? Vemos que el primer triángulo tiene dos sombras, una en la izquierda y el otro a la derecha, y tiene el siguiente triángulo tiene apuntando hacia el lado izquierdo y el otro apuntando hacia el lado abajo, ambas con una sombra en la parte superior y en la parte inferior, y el otro en la parte izquierda y en la parte derecha. Entonces, ¿cuál le seguirá? Ok, ahí hay que pensar, ¿sí? ¿Cuál es el que le sigue? Es una sucesión. Esto quiere decir que tiene que haber un seguimiento a las figuras. No podemos poner una figura que no quede completamente, sería un tache. Sí, necesitamos tener un seguimiento completamente, de tal manera que ese seguimiento nos permita mantener esa línea de geometría en este caso. Entonces, ahí para que lo resolvamos, tenemos que resolverlo todo. Yo no puedo resolvértelos ahorita, pero es precisamente para que tú hagas tu guía y yo te vaya asesorando. Ahí te voy a pasar la respuesta, ¿sí? Eh, continuaría el único triángulo, pero a la inversa, que sería la respuesta número A, porque continuaría la serie, ¿verdad? Continuaría la serie, pero si te das cuenta, cambiaría de sombra, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la 5 dice cuál es la figura de la siguiente serie y tenemos un triángulo, un cuadrado y un rectángulo, uno oscuro en la parte superior izquierda y el triángulo y el círculo, ambos en partes encontradas y la parte inferior derecha vacía. Entonces, los otros tienen dos sombras y la parte inferior izquierda con un cuadrado y el otro tiene un círculo, un triángulo y la parte inferior derecha con un triángulo relleno. Entonces, ¿cuál le seguiría? Bueno, ahí igual te paso la respuesta. Ujú. Muy bien. La A, porque es la que le continúa, habiendo que la A tiene el triángulo en la parte superior derecha y ambas sombras. Si te fijas, esa es la que continúa y que hace una serie, ¿no? Ok. Ahora en lo que sigue, imaginación espacial. Exactamente es como lo mismo, pero tenemos que empezar a eh, desarrollar esta parte, ¿no? De la capacidad matemática para poder acomodar este tipo de cosas. Entonces nos dice en la número uno, ¿con cuál de los siguientes desarrollos es posible armar un cubo? Y con el número E. ¿Por qué? Porque un cubo estamos hablando de un 3. Aquí vamos a empezar a ver esta parte. Te lo voy a expresar cómo es en este rotafolio. X al cuadrado es igual a X más X.
Ajá. Y x al cubo, perdón, x al cuadrado es igual a x por x. Y x al cubo es igual a x por x por x. Ujú. Aquí está expresado. X al cuadrado es igual a x por x y x al cubo es igual a x por x por x. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un 2 al cuadrado, nos va a dar 2 por 2, que va a ser igual a 4. Pero si tenemos un 2 al cubo, va a ser igual a 2 por 2 por 2 y nos va a dar 2 por 2, 4 por 2, 16. Ajá. Entonces, este desarrollo que nosotros vemos aquí es muy importante que lo vayamos comprendiendo. Entonces, esa es la respuesta que tenemos en nuestra sucesión. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que ya no estamos hablando de un cuadrado, que estamos hablando de un cubo y que tenemos que elevar a tres figuras. Entonces, como la número E nos da tres figuras, si nosotros bajáramos en la parte superior nuestro cuadrado, entonces haría el otro lado. Y lo mismo pasa con la parte inferior y haría también esa parte del cubo. Entonces es la número E. Perfecto. Ahora en esas de problemas de razonamiento, sí te las dejo a ti. Yo creo que no tienes ningún problema o si lo tienes, pues me lo pasas. Lo importante aquí es que tú vayas desarrollando tu capacidad. Yo podría resolvértelo todo, pero bueno, eh, ya no me presenté. Bueno, igual una disculpa también. Hasta ahora he hecho el material para poder hacerlo con calma y poder darle resolver las dudas necesarias. Mi nombre es Axel Espinosa y soy un ingeniero agrónomo. Entonces, eh, bueno. En este caso, pues yo ya soy ingeniero, ¿no? Pero tú tendrás que ir desarrollando tu capacidad matemática. Todos la tenemos, todos tenemos una capacidad matemática, pero hay que desarrollarla. En el momento en que nosotros le ponemos una traba al cerebro y le decimos que no, en ese momento ya estamos generando una barrera mental incluso para que nosotros no podamos desarrollar este tipo de problemas. Esos problemas son básicos. Necesitamos poder entender, como por ejemplo, esos problemas de razonamiento pues realmente son sumas fraccionarias, son razonamientos de a lo mejor un cálculo, como dice, por ejemplo, ahorita veo la número 8. Me gustaría que lo hiciéramos juntos, pero como no podemos, bueno, dice la número 8, si el área de un cuadrado es 121 metros cuadrados, ¿cuál es su perímetro? Pues obviamente que es 11, porque 11 por 11 es 121, o sea, es muy simple, ¿no? 11 por 11, 121 era lo que yo te decía. Para elevar un número al cuadrado solamente se multiplica por sí mismo y ese es el resultado. Bueno, entonces por ahí vamos a desarrollar el temario. Vamos a empezar con el temario. Yo te digo, como te digo, bueno, te voy a platicar un poquito. Hay un documental que quiero que veas, por favor. Ese documental yo se lo recomiendo a todos mis alumnos. ¿Por qué? Porque los va a meter en el mundo de las matemáticas y se llama, por ahí es necesario un lápiz, una goma, una calculadora científica, eh, una libreta y para apuntarle, ¿no? Y ahí donde le vas a apuntar, le vas a poner ver el documental como primera tarea, ver el documental, la historia de las matemáticas, ¿no? Ahí es importante, la historia de las matemáticas. Muy bien. Eh, y bueno, vamos a ver, te voy a platicar un poco de cómo se dio estos tipos de sistemas. Se dio en base a la explicación del todo. Las matemáticas te dan la explicación de absolutamente todo. Incluso hay una teoría eh, que pues, no nos puede dar idea de la conformación del universo mismo. Realmente es física matemática. Muchas veces dices, "Ah, pero bueno, es como un poco complejo". Por supuesto que es complejo, pero hay una síntesis de los números y se forman leyes. Entonces, las personas fueron formando leyes y fueron sintetizando el conocimiento para que nosotros pudiéramos entenderlo y para que lo pudiéramos tener de ese modo. Así se formaron sistemas. El sistema que actualmente nos rige es el sistema decimal, ¿sí? Quiere decir que va desde un cero. Voy a dibujar una línea.
que quiero que me entiendas, esta línea es importantísima, que va desde menos a más. Tenemos esta línea y es un segmento, este es un segmento lineal, que se le conoce como vector. El vector puede ir en positivo y puede ir en negativo. El vector es un segmento lineal que tiene un punto de inicio y un punto de final. Este segmento puede contener cualquier tipo de número, pero nosotros lo vamos a representar con una letra A, una letra B y puede tener un punto P o un punto C, que podría ser una diagonal. En el momento que aparece el punto C y el punto P, hacemos un triángulo. Este triángulo va a tener un ángulo y a través de este ángulo ya vamos a empezar a generar muchísimos cálculos, ¿sí? Esto quiere decir que si nosotros trazamos una vertical, encontramos el eje de las X y el eje de las y tenemos el principio de la medición geométrica y también el principio por el cual se van desarrollando este tipo de teoremas, este tipo de leyes. Entonces, es importante tener esta línea primero, que nos quede bien claro que hay números positivos, que hay números negativos, que es un segmento lineal que se le conoce como vector y en el cual van a tener cabida muchos números, ¿sí? También tenemos un punto P, que va a ser un triángulo, un eje vertical, que es el eje de las y un eje horizontal, que es el eje de las X. Esto se le conoce como abscisas y este se le conoce como ordenadas, ¿sí? Entonces, perfecto. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener, voy a darle la vuelta. Y le vamos a empezar a generar, por ejemplo, tenemos un 2, un 4, un 6, un 8, un 10. Ajá. En positivo todos, no en negativo. El negativo está acá y, ok, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y así se va. Esto hace una especie de ranita y se va multiplicando por sí mismo. Y si nosotros lo hacemos al revés, 16 sobre 2 es igual a 8, sobre 2 es igual a 4, sobre 2 es igual a 2. Y 2 sobre 2 es igual a 1. Entonces encontramos que aquí en este principio hay una unidad. Y esta unidad se duplica. 1 más 1, 2. Y volvemos a lo mismo. Y se repite. Entonces en esta parte tenemos dos tipos de números. Vamos a tener los números pares en esta representación. Pero si tenemos un 3, un 6, un 9, un 12, un 18, entonces tenemos esto. ¿Qué hacemos? 3 por 3, 9. Acá abajo, perdón. 3 por 3, 9. Por 2, 18. Y así lo podemos duplicar. Pero si a la hora de regresarlo nosotros hacemos un 18 sobre 2 es igual a 9 sobre 2, ya no nos va a salir porque nos va a dar un 4.5. Lo mismo que si nosotros tenemos un 3 y lo dividimos sobre 2, nos va a dar 1.5. Entonces ya salió el otro tipo de números. Recordemos que el impar o el número irracional, los racionales y los irracionales son los dos tipos de números que vamos a encontrar. En este tipo de números pares vamos a encontrar muchísimos, pero que tienen, como te lo expresaba, una mitad y que no se dividen con un punto decimal. Sin embargo, los irracionales, estos tienen punto decimal y se expresan como por ejemplo el pi. Recordemos cómo se mide nuestra Tierra, el pi es 3.1416 y entonces estos no tienen finito. Es como si nosotros dividiéramos 10 sobre 3. 10 sobre 3 nos va a dar igual a 3.3 al infinito. ¿Sí? Entonces tenemos este número impar y este número par. Correcto.